2:18, que tiene que ver con la iglesia de Tiatira. Vamos a leer hasta los versos 20, a ver, sería 2:18. Hasta el 29 vamos a leer. Cada uno puede leer una parte, ¿ya? Una parte, dos versículos. Comencemos desde donde, del fin. ¿Ya? 2:18 en adelante hasta el 29. A ver, rapidito vamos a leer. Apocalipsis 2:18 al 29. Lee del fin, comienza a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Y yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, hasta ahí nomás. Entonces hemos leído la parte que corresponde a la iglesia de Tiatira. Desde el capítulo 2, 18 en adelante. Ya, como dice el verso 18, todos deben haber traído esta hojita, ¿no es cierto? Ya. En versos 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, o sea, la iglesia de Cristo que estaba en esta ciudad de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Versos 18. O sea, aquí comienza con un saludo y también una identificación. El Señor. ¿Ya? Cuando recuerden que Juan es el que oyó la voz de Dios, y pues Juan es el que escribió estas palabras, se las transmite estas palabras a las iglesias de Cristo. El mensaje de Dios recibido por Juan lo transmite a las iglesias de Cristo. Entonces Juan él está hablando la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Al ángel, o sea, al siervo de la iglesia en Tiatira. No, ya sabemos que la palabra ángel es el siervo, el servidor o los servidores, o al anciano también se quiere decir, o a quienes dirigen la congregación. En Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto.
O sea, Tiatira es la ciudad de Lidia. Acuérdese que en Hechos capítulo 16, 14. Vamos a leer Hechos 16, 14. Dice que Lidia era de Tiatira. ¿Sí? 16, 14. A ver, ¿quién le tocaba leer? Ruth. Ya. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, Tiatira era la ciudad de Lidia, la que en el libro de los Hechos nos damos cuenta y nos cuenta en la palabra de Dios que esta vendedora de púrpura, esta mujer que se ganaba la vida vendiendo algo, ya, entonces ella era de la ciudad de Tiatira, se llamaba Lidia, y esta mujer, cuando escuchó a Pablo el mensaje de Dios, lo creyó y lo obedeció, ¿sí? Pero Tiatira era la ciudad reconocida así, y la podemos reconocer nosotros también, la ciudad de Lidia. Ya, y ahí dice que el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, ojos como llama de fuego. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Porque cualquiera va a quedarse sorprendido de leer y de oír y de ver también que aquí hay un personaje que tiene ojos como llama de fuego. Al menos cuando no se hace tanto énfasis en la palabra como. Y luego en algunos casos muchas personas suprimen la palabra como y dice que vieron a un individuo, a un hombre, que dice ahí en Apocalipsis que tenía ojos de fuego. No. Pero la Biblia dice claramente que era como llama de fuego. O sea, no es otra cosa. La palabra como es una palabra que se puede identificar que era semejante, como más adelantito ya lo dice. También dice acerca de los pies. Y los pies semejantes al bronce bruñido. Ya. O sea, no era fuego, ¿no? Que tenía fuego en los ojos. Pero la Biblia enseña claramente que para determinar la forma, ¿no? ¿Qué les diría? La veracidad, para determinar y para mirar en el Hijo de Dios, quien no se deja engañar, vivaz, ¿no? El Hijo de Dios conocedor de todas las cosas, a quien ningún hombre puede engañarlo. Entonces nos dice el Hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego. O sea, a quien no se le puede engañar, ¿sí? Porque es vivaz, capacidad, diríamos, el Dios divino. ¿Quién le va a poder engañar a Dios? El hombre se engaña diciendo que lo que hace a escondidas no lo ve Dios. Es el hombre, pero no es Dios a quien lo engaña, sino al contrario. El engaño que propone hacerlo a Dios se engaña él mismo, ¿no? Entonces, las frases ojos como llama de fuego es la forma determinante para decir que Cristo no puede ser engañado en ningún sentido. Nótese claramente en texto que ya lo leímos anteriormente también, es en Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ya, ahí dice, gracias hermano. Entonces ahí dice que sus ojos eran como llama de fuego, 1:14. Su cabeza, sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. O sea, es decir, otra vez decimos a esto, y nos dice ese texto, para determinar precisamente que Cristo no puede ser engañado por nadie. ¿Ya? La excelencia
la viveza del Dios excelente, Dios vivo mismo, ya nadie puede engañar. Entonces dice, ojos como llama de fuego. Y tiene conocimiento perfecto. O sea, él no necesita que alguien de aquí de la congregación, de Lomanta, tenga que ir allá a Atena a decírselo a Dios. No tiene que alguien le lleve los chismes, ¿no? Porque Dios es el que sabe todas las cosas. No, Dios no es engañado, no puede ser engañado de ninguna manera por ningún hombre, ¿no? Pero como dije antes, el hombre es el que se engaña solito. Entonces Él tiene conocimiento perfecto de cada una de las congregaciones. Eso es lo que nos dice aquí. Él escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto a la congregación de Cristo. Las frases que encontramos, bueno, vamos a leer el verso 23 del capítulo 2. ¿Qué dice el verso 23? Veamos qué dice. A sus hijos se les de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Ya, gracias, ¿no? Entonces aquí dice, por ejemplo, otra vez para determinar y para darnos cuenta de que Dios no puede ser engañado de ninguna manera, ¿no? Está claro aquí, otra vez. Por eso dice, y a sus hijos se heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, el que conoce, el que tiene conocimiento, el que conoce, el que sabe, el que nadie, ningún hombre le puede engañar. Dice esto: nadie le puede engañar a Dios. Ya. Bueno, ahora dice más adelante, dice pies como bronce bruñido. Dice esto. Es decir, él está listo para pisotear al enemigo, para vencer al enemigo, para darle fin al enemigo. Por eso dice, para hollar, o sea, para pisotear. Hollar es pisotear a sus enemigos. Entonces, por eso dice ahí el texto, dice, pies como bronce bruñido. O sea, pies que si asienta, ni polvo queda, en otras palabras, ¿no? Entonces, porque es suficiente. En otras palabras, da muerte si pisotea. O sea, termina. ¿Ya? Entonces, bronce bruñido, listo para hollar y para vencer a sus enemigos. Eso es lo que nos dice. Y ahora, ¿cómo no nos va a nosotros llamar la atención esto y prestar más atención a esta persona? Cristo. O sea, Cristo. Primero, porque Él conoce todas las cosas. En segundo lugar, porque Él no puede ser engañado por nadie. Y en tercer lugar, porque Él vence a cualquier enemigo. Él es vencedor. Entonces, ¿cómo no nos va a llamar la atención a todos? Claro que debe llamarnos la atención porque estamos con un Dios que todo lo puede. ¿Ya? Que es todopoderoso. Entonces, esas son las frases del versos 18. Para reconocer y entender que, bueno, ahí nos decía de la ciudad, que la ciudad de Lidia, digamos, Tiatira era la ciudad de Lidia, ¿ya? Pero también, ojos como llama de fuego, que no es un Dios que se deje engañar, no es engañado por nadie, ¿ya? Y tiene conocimiento perfecto de las iglesias, qué es lo que le está pasando. Pies como bronce bruñido, listo para hollar y para vencer al enemigo. Es perfecto. Él tiene conocimiento perfecto, ya dijimos antes. Pero entonces, Él es vencedor sobre los enemigos. ¿Ya? ¿Y cómo no debemos prestarle más atención nosotros a una persona como esta, que es Cristo? Claro que sí deberíamos prestar atención. Ya en el verso 19, en el 2:19, ya encontramos la alabanza y el estímulo para la iglesia de Cristo. Por ejemplo, dice ahí, versos 19. Yo conozco tus obras y amor
y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ya, gracias, hermano. Entonces yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, un elogio completo a la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Esta iglesia hacía progreso. O sea, había progreso en la iglesia. Eso está claro. Comparemos el 2.4, perdón, de Apocalipsis. 2.4. ¿Qué dice ahí? Desde el fin. Apocalipsis 2.4. Rapidito. El que dice, yo lo conozco. 2.4. Apocalipsis 4. Lo que se le dice a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Es eso? Sí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta ahí. Es el verso 4. Es decir, algo importante que nos llama la atención es que en esta comparación que podemos ver aquí con el versos 19 del capítulo 2 mismo, encontramos que lo que se le dice a la iglesia en Éfeso y lo que se le dice, comparando con lo que se le dice a la iglesia de Tiatira, es totalmente diferente, diríamos, ¿sí? Porque el Señor aquí da una alabanza. Bueno, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ya. Mientras acá se le demanda que ha dejado el primer amor. ¿Ya? Y ahí dice entonces, decíamos, un gran elogio a esta iglesia y lo que está haciendo es yendo hacia adelante, hacia el progreso, comparando con la iglesia de Éfeso, que estaba mal en este sentido. Los de Éfeso habían perdido ya su celo inicial. ¿Ya? Pero no así los de Tiatira, no con los de Tiatira, porque ellos mantenían un celo ferviente, había fuertes convicciones, tenían fervor, había fervor, gran fervor en cada uno de los cristianos. Entonces eso no se había terminado, ¿no? Eso estaba bien, por eso le estaba elogiando y alabando a la iglesia de Tiatira. Pero ya viene el versos 20, y el versos 20 hay una condenación y acusación, una queja y un posible juicio. Ya, vamos a ver qué dice el versos 20. ¿Qué dice, Tony? 2.20. 2.20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya, gracias. Pero ahí estaba alguien, ¿no es cierto? Ahí estaba alguien, o sea, ahí estaba esta forma de, ¿qué diríamos? De doctrina. ¿Ya? ¿Qué dice el texto? Dice que tienes ahí que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya. Esa mujer Jezabel, dice el texto. Probablemente un partido en la iglesia en Tiatira, ¿sí? Que enseñaba lo que practicaba Jezabel, pues, porque de eso se puede conocer. Jezabel histórica, ya, que fue la fornicación, la hechicería y la idolatría. Ya, lo podemos leer esto en 2 de Reyes 9:22. Vamos a ver qué dice 2 de Reyes 9:22.
Ya si encontraban pueden dar lectura. Alguien que le tocó 9:22. 9:22. Cuando vio Joram a Jesús, dijo, ¿hay paz, Jesús? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Ya, gracias. Entonces, como pueden ver, ¿quién era Jezabel? Es la pregunta. ¿Quién era Jezabel? ¿Sabes tú, Gloria? Jezabel. Jezabel. Era ¿La mujer de quién era? una mujer de... Joram. No, De Jehú. no, una mujer de... Ay, ¿cómo es esto? Pero acá, ¿no? Acab, Acab. Sí, Acab. el rey Acab, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde era el rey Acab? Es la pregunta. ¿De dónde era el rey Acab? De la división del pueblo de Israel, era de uno de los reyes. ¿No? No, sí. Ya. Está en el capítulo 9 mismo de Segunda de Reyes. Ya. Vamos a ver, alguien que me ayude en la lectura con la lectura del 9. Hasta donde encontremos y nos aseguremos de quién era, de dónde era rey. A ver. Ya, bueno, ya le encontramos, no había necesidad entonces de leer todo. Pero lean el verso 25, el verso 25 del capítulo 8. Alguien que pueda leer el verso 25. Dijo luego Jehú a El 8, Segunda de Reyes 8:25. 8:25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá. ¿Ese era el versículo? Sí, el verso 25. Pero entonces, Joram, ¿hijo de quién era? Hijo de Acab, Acá, ¿no? Y era rey de Israel. rey de Israel. O sea que ha sido rey de Israel. Rey de Israel. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y sin embargo, ¿cuál era la mujer de Acab? Jezabel. Jezabel. Ah, Y Jezabel era una mujer que enseñaba... ¿qué dice? ¿Qué decía el texto? El verso... De los ídolos. Ya. Decía en el 9:22, acuérdense, en el 9:22. ¿Qué decía el 9:22? Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y tus muchas hechicerías? Es decir, se practicaba, ya, claro está entonces, ¿no es cierto? ¿Quién era? Jezabel era una mujer en donde se practicaba, se enseñaba, ¿qué cosas decía? Fornicaciones y hechicerías. ¿Sí? Según Mala mujer. según esa mujer, Jezabel, ella practicaba, o sea, enseñaba y practicaba Jezabel, llamándola Jezabel histórica, porque de eso se trata en este caso. Enseñaba fornicación, o sea, practicaban fornicación, hechicerías e idolatrías, tal como dice en el 2 Reyes 2, 9:22. Y en Primera de Reyes 16:31. Vamos a regresar un poquito al libro Primera de Reyes 16:31.
A ver, ¿quién le tocaba leer? Dice 31. Primera de Reyes 16:31. Primera Reyes 16:31. Yo voy a la lectura. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ebal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ya. Aquí dice, Acab tomó por mujer, ¿no es cierto?, a Jezabel. Ya, la tomó. Ella no era mujer israelita, ¿sí o no? No. Entonces, ¿qué también debemos nosotros saber cuando hablamos de historia? Porque aquí ya nos introducimos a ver un poco sobre Jezabel y a ver historia precisamente. ¿Ya? Entonces ¿quién era que tomó entonces aquí por mujer? ¿Estamos hablando bien o estamos hablando mal? La esposa de acá era Jezabel. Ya. En el verso 31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Era hija del rey de los Sidonios. ¿Sí? Ya. Entonces así nos dice ahí. Entonces, él tomó por mujer extranjera. ¿Ya? Y entonces esta mujer, es lo que se nos dice aquí en el libro de Apocalipsis, volviendo a nuestro texto, en Apocalipsis, en el capítulo 2, 19, 2:20. ¿Ya? Esa mujer Jezabel probablemente era un partido en la iglesia, porque no era la mujer, ya no era la mujer la que estaba ahí en el texto de lo que nos está contando en Apocalipsis 2:20, sino que había un partido, o sea, había una forma de vida, si se quiere decir ahí, en la iglesia, que enseñaba y practicaba o hacía la práctica de Jezabel histórica, ¿ya? Que fue la fornicación, la hechicería y la idolatría. Eso se introdujo en la iglesia en Tiatira, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Véase otra vez, por favor, el capítulo 2:14 de Apocalipsis. 2:14. ¿Y qué decía el 2:14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya, gracias, hermano. Por ejemplo, a la iglesia en Pérgamo se reprendía por esto, ¿sí? ¿Qué hacía Balac? Balac lo que intentaba era poner tropiezo al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, dice el texto, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya, o sea, en este caso es ahí lo que dice el versos 14, pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, y a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Entonces eso es lo que se le demandaba a la iglesia en Pérgamo, y también se le demanda a la iglesia en cuanto a estos pecados cometidos de fornicación, hechicerías y de ¿qué más era? De los sacrificados a los ídolos y de todo eso, ¿no? Se le demanda a la iglesia en Tiatira. Después de llevar un saludo, por cierto, a la iglesia en Tiatira, ¿ya? Y después reconocer también Dios la alabanza y el estímulo a la iglesia, dar un estímulo a la iglesia. Hace una condenación, una acusación y una queja de un posible juicio por esas cosas, ¿ya?
por esas cosas o por esos pecados. Pero resulta que la iglesia en Tiatira estaba ahí, en la iglesia en Tiatira estos, ¿no? Entonces eso debía desarraigarse eso, debía acabarse eso, ¿no? No es posible que existiera esto, ¿no? Esta forma de vida, si se quiere decir así, en la iglesia de Cristo, ¿no? Acuérdense que la mundanalidad en la iglesia no puede ser tolerada en ningún sentido. O sea, esa era la parte mundana que había en la parte de la iglesia en Tiatira. La parte mundana. O sea, la acción mundana no era de todos, pero sino ciertamente de algunos. ¿Sí? O sea, para describir la parte mundana de estos o de estas personas o de estos cristianos o cristianas que estaban ahí dentro de la iglesia. ¿Sí? Alguien va a decir, perdón, pero ¿cómo va a ser posible que el hermano tenga que decir que había mundanalidad en la iglesia, en Tiatira, de lo que está llamando fornicación y de lo que dice ahí hechicerías e idolatrías? No creo eso, están diciendo mal. Pero ahí dice el texto. Ahí dice el texto. ¿Ya? Porque la forma, si usted quiere identificar quién era esa mujer Jezabel, esta era la práctica de la mujer Jezabel. ¿Ya? Venía de un pueblo así y estaba también involucrando a los israelitas en ese sentido, si hablando históricamente en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no se había perdido. En algunos cristianos todavía se revivía ese significativo grado de vida, diría yo, ¿sí, no? En la vida de muchos cristianos o cristianas. O sea, esa vida mundana, ¿no? No es de menos pensar que las iglesias de Cristo vivan así, ¿no? Hombres y mujeres, cristianos que supuestamente se identifican como cristianos dentro de la iglesia, pero que definitivamente fuera de la iglesia son mundanos o mundanas. Eso está condenado y está condenando a Cristo en la iglesia de Cristo, en Tiatira, y en todas las iglesias de Cristo. El mensaje era dirigido a los principales de la congregación, para que tomen nota, diríamos, para que tomen de urgencia la manera de contrarrestar esto, porque las iglesias de Cristo se dirige el mensaje, no se dirige a la iglesia únicamente de Tiatira, que ya está hace muchos siglos atrás, no, se dirige a todas las iglesias de Cristo de hoy. Hoy y siempre. ¿Sí? No puede, como nos damos cuenta, en la iglesia de Cristo no se puede tolerar la mundanalidad. Tiene que ser reprendida. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ya, gracias. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí textos que siempre hemos leído y que muchas veces quizás se pasan por alto. Ahí, 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Sin embargo, una cosa es importante entender, que no precisamente el individuo puede participar haciéndolas, o sea, llevando a cabo un hecho físico, pero puede participar tolerándolas, ¿sí? Porque debe entenderse que la palabra tolerancia, cuando se habla de la tolerancia del pecado, es mirar el pecado, mirar la situación como está, mirar la deriva de la iglesia y no hacer nada. No hacer nada, o sea, cruzarse de brazos. Es como un padre que ve al hijo que está mal, ¿sí? Pero nunca lucha por reprenderlo, ¿sí? No hace.
lo deja así, que se cría así. Entonces se va criando así. Se va contagiando el resto de hijos o de hermanos. ¿Sí? Supongamos que sea un padre que tolera a un drogadicto, a un hijo drogadicto. Él va a decir, pero no, pues hasta ley hay que ahorita pueden fumar un poquito los... Ya, de hecho que la ley ya se derogó. Ya no hay esa ley ahorita. Ya le derogó Novoa recientemente. Pero alguien diga a un padre, no, se puede tolerar, al final se puede tolerar. Entonces sigue tolerando, y nunca hace caso omiso a la situación de reprenderla. Entonces se va creciendo, se va desarrollando, se va pasando a otros. Porque esto es una vida de contagio. De manera que cuando hablamos de contagio, no solamente se contagian enfermedades físicas, también se contagian esta clase de enfermedades espirituales. Se contagian, ¿sí? O nos contagiamos. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Y dice ahí, no participéis en las obras infructuosas en las tinieblas. Al no entender bien el texto, cualquier cristiano o cualquier maestro, cualquiera de los que dirigen la congregación puede decir, bueno, esto quiere decir que solamente aquellos que practican. Pero no dice la palabra participéis, como les digo, es ver y no reprender. Es partícipe de las cosas que ve y se hace la vista gorda, lo que se dice vulgarmente, y no hace nada por reprender. No, para nada. Eso. Nótese claramente lo que dice 2 Corintios 6:14. 6:14. 2 Corintios 6:14. ¿Qué dice en 2 Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ya, gracias, hermano. A esto se refiere 2 Corintios 6:14 y no al matrimonio. A esto se refiere. Es decir, a conllevar o hacer una vida de amistad, o más bien vivir en medio de esta situación y no reprenderla, no practicar o no luchar para que esto sea disciplinado. Entonces dice ahí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna, no hay comunión ninguna. Ya, a esto. Entonces, bien, el punto tratado aquí ya en el capítulo 7, más adelantito, 7.1 del mismo libro de 2 Corintios, 7.1. Dice, ¿cómo dice ahí? Ya sí, 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya, gracias. Entonces, a eso se refiere cuando dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. O sea, que sea una limpieza, ¿ya? Para que no siga contagiando la congregación. Que se haga un verdadero lavamiento, una verdadera limpieza de esta mundanalidad, ¿sí? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un llamado que nos hace Dios a cada uno de los cristianos, a cada uno y a todos, ¿ya? Hombres y mujeres, para que salgamos de esta situación. En realidad, el proceso disciplinario que se debe llevar a cabo en una congregación no es sencillo. Los que creen que es un evento tan sencillo y que simplemente se debe hacer así porque sí, están equivocados. Si bien es cierto, la palabra de Dios demanda a la congregación hacer un proceso disciplinario, proceso de limpieza en la congregación, no es tan fácil como quisiéramos pensar. Pero se lo debe hacer. Se lo debe hacer para bien de toda la congregación y para estar bien
a cuentas con Dios. ¿Sí? Ahí también decía, el mismo versos 20, que se dice profetiza, hablando de Jezabel. Significa que ese grupo de individuos que había en la congregación reclamaba tener autoridad divina para su doctrina. ¿Sí? Reclamaba que eso tenía poder y tenía acento bíblico. Reclamaban que en tal pasaje de la Biblia está diciendo eso, que se puede hacer o que se puede practicar. ¿Ya? Sabemos que los gnósticos abogaban por la fornicación y reclamaban tener aprobación divina. Si nosotros revisamos páginas del Antiguo Testamento, por ejemplo, como solamente no yendo lejos, sino el pueblo de Israel, cuando hizo el becerro de oro nomás, ellos reclamaban que tenían la aprobación de Dios, o sea, ellos pensaban que tenían la aprobación de Dios. ¿Ya? Por cuanto Moisés ya no vino y querían hacer el Dios de ellos, claro, pero no el Dios del cielo, pues, sino el Dios ídolo. Pero bueno, pero mayormente aquí cuando hablamos en la congregación, reclaman tener que sea la aprobación de Dios, como los sectarios. Los sectarios, por ejemplo, ellos creen y reclaman tener la aprobación de Dios, cuando no tienen la aprobación de Dios. Por ejemplo, no yendo muy lejos, reclaman tener la aprobación de Dios en los instrumentos, en el uso de los instrumentos. Pero no, pues, no hay la aprobación de Dios. Reclaman el tener la aprobación de Dios cuando con las manos brincan, saltan, gritan, hacen todo un alboroto ahí dentro. Reclaman que tienen la aprobación de Dios, no lo tienen. Entonces no era de menos pensar, y no es de menos pensar, que también en la iglesia, en Tiatira, habían estos que reclamaban tener la aprobación de Dios con estas prácticas. ¿Sí? Pero no tenían. Y dice a fornicar, dice más adelante. En sentido espiritual, como es usada esta expresión en la Biblia, porque acuérdense que la palabra fornicar no únicamente significa llevar a cabo una acción física, sexualmente física, sino más bien se llama aquí fornicación a la forma espiritual, o sea, en forma espiritual. Por ejemplo, si la iglesia de Cristo, tal iglesia de Cristo está en una fornicación, ya, es porque está aprobando doctrinas y está llevando doctrinas falsas. También se llama fornicar. ¿Sí? Eso se llama también fornicar. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, Jeremías, en el capítulo 3, versos 9, vamos a ver qué nos dice. Jeremías 3, 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ahí está. Gracias, hermano. Dice que adulteró con la piedra y con el leño. ¿Sí? Ahora bien, entonces, en sentido les decía espiritual, como es usada esta expresión en la Biblia, en muchas ocasiones, por ejemplo, Jeremías, lo que nos habla, lo que ya leímos, 3:9, significa hacer amistad con los enemigos de la verdad. ¿Ya? Significa hacer amistad, eso deberíamos entender todos los cristianos bien, porque mal vamos a entender si no entendimos bien. Significa hacer amistad con los enemigos. Pero aquí hay que entender claramente, no significa de que yo no pueda estar junto a esta persona para poder hablar sobre la palabra de Dios, ¿no? Significa de la amistad de la cual se apruebe las cosas como cosas buenas, que son malas. ¿Sí? Bueno, lo malo por bueno. Es decir, aprobar, dar una aprobación, lo malo, así como dijo el hermano, por bueno. ¿Sí? Ahí está el problema.
Puede ser mi hermano, puede ser mi padre, puede ser mi madre, lo que sea, mi hermana, lo que sea, hablando carnalmente. Pero realmente no estamos en acuerdos. ¿Por qué? Porque tienen una forma de doctrina diferente a la doctrina de Cristo. Pero ¿cómo podrá descubrir el cristiano esto? Ya dijimos antes, solo podrá descubrir esto. Es cuando lleva la sana doctrina, cuando estudia la Biblia, cuando vienen los estudios bíblicos. ¿Sí? Solamente así. De otra manera no puede distinguir. Y terminará probando las circunstancias que son pecaminosas o las cosas pecaminosas como cosas aceptadas por Dios. ¿Sí? De hecho que yo conocía por lo menos un hermano que aprobaba, les decía que los hermanos Jonathan están bien, solamente en este puntito nomás están mal, vuelta decía, pero aquí sí están bien. Pero la Biblia enseña claramente que si algo está mal, así, que si esta doctrina está mal aquí, está mal todo. Es decir, para decir un poco más, para poder entender, es cuando el pueblo de Israel procuraba hierro, se cometía error, ¿ya? En un mandamiento, ¿sí? De los 10 mandamientos. Es decir, todo borraba, todo era culpable, infringía toda la ley. Entonces, aquí no es que nadie está bien en esta parte y está mal en esta parte, no, están mal. ¿Ya? Porque no hay la aprobación de Dios. Porque la iglesia de Cristo debemos, y todos los cristianos debemos buscar la aprobación divina. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta y encontrar la aprobación divina? Cuando hacemos bien. Cuando hemos entendido la verdad del Evangelio. Cuando sabemos diferenciar entre el error y la verdad. Si no, no. Pues. ¿Ya? Ese sería el gran problema en la vida de los cristianos, si no distinguimos. ¿Ya? Entonces Jeremías dice claramente que hacer amistad con los enemigos de la verdad para no tener que sufrir la persecución, porque eso podía, o a lo mejor lo hicieron algunos en el primer siglo, para no sufrir la persecución por Cristo, entonces eso se llama fornicar, en sentido espiritual. Supongamos, por eso les decía el otro día, hermanos, los cristianos debemos saber identificarnos como cristianos. Que el mundo, que la gente, los amigos, los vecinos, conozcan que soy cristiano o cristiana. No me den miedo, ¿no? Reconozcan que soy cristiano, ¿ya? Porque de otra manera puede haber que sufrir las consecuencias, ¿sí? De lo que ya estamos viendo aquí, de pactar o hacer amistad con los del mundo y poner de por medio la verdad, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que, o sea, ¿cómo les digo? Yo lo que me refiero aquí es estar en contra de la verdad, pero pactar con los del mundo, en este caso, para hacer las cosas del mundo, una parte acá y otra parte de Cristo, para no sufrir las consecuencias que serían desagradables, por cierto, por causa de seguir a Cristo, no sería por causa de males, pero por causa de seguir a Cristo, ¿ya? Porque al fin si algo me va mal, por algún mal que cometo, pues, entonces estoy recibiendo el pago. Pero aquí se trata de llevar de hacer la verdad, de seguir la verdad de Cristo, ¿ya? Pero lo que quiero dejar en claro es que la palabra fornicación en el sentido espiritual, como es usada esta expresión en la Biblia, en muchas ocasiones, por ejemplo, como Jeremías ya lo dijo ahí, leímos el texto, significa hacer amistad con los enemigos de la verdad, para no tener que sufrir la persecución por Cristo. Eso significa fornicar, ¿sí? Si yo digo, bueno, yo sé que ellos están en contra de la verdad de Cristo. Ah, no, pero yo para no sufrir los desaciertos por causa de la verdad, entonces yo me pongo de parte de ellos. Ya.
O con el católico, yo me pongo de parte del cura, del sacerdote. No diga, sí, está bien usted, sí, muy bien. Y no solamente eso, sino que yo participo de esas acciones. Alguna vez fui invitado para que yo participe también, según él dando, ¿cómo decía? Las 7 palabras. Las 7 palabras. Ya. O sea, ¿a quién favorecía aquí? Al grupo, a él. ¿Ya? Entonces, no era lo que yo tenía que decir de acuerdo a la Biblia. ¿Ya? No era algo que se me otorgaba el permiso para que pueda predicar el Evangelio, pero tenía que decir lo que él quería que diga. Entonces, ahí está. Y ellos lo tienen así. Para no sufrir, ¿qué? Para no sufrir el desacierto que sería entonces de perder la amistad con ese señor y todo eso. Sin embargo, después que vio eso, él hubo una cierta distanciamiento, sí hubo distanciamiento. ¿Sí? Entonces, y luego dice también comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, para mantener sus trabajos y posiciones sociales. Posiblemente algunos asistían a las fiestas de los dioses paganos, ¿sí? Ahí dice tutelares o patronos o patrones para comer de lo sacrificado a ellos, ¿sí? Y participar en las inmoralidades de esas ocasiones. ¿Y todo esto para qué? Para escapar de la oposición de los mundanos, para tenerlos de acuerdo, para estar bien con ellos. Y eso yo recuerdo, cuando yo leo estos pasajes, yo recuerdo cuando me decía el hermano Viratuña, pobrecito, ya murió también, y me decía, verá hermano, mi hija se casó pues con un incrédulo, y yo pues me invitaron y tuve que irme yo a la fiesta allá. Y como ellos tenían en la mente, y hasta el hermano Viracocha también tenía en la mente, que con la mente se sirve a Dios y con el cuerpo a la carne. Entonces, pues, se metían así, ¿no? Entonces, bueno, se fue. Y no faltó de menos, estando en la fiesta, imagínense, en una fiesta de matrimonio, donde todo el mundo incrédulos ahí, le sacaron a bailar y él también se puso a bailar. Eso se llama fornicar, participar de las cosas mundanas, el cristiano. Eso se llama fornicar. ¿Ya? O sea, en el sentido espiritual. ¿Sí? O sea, hace práctica. Si cualquier hermano lo ve ahí, pues, y lo daña espiritualmente, le daña la mente también. Cambia, ¿no? Pues si este hermano predica y estas cosas que no se debe hacer y él está haciéndolas. Imagínense. De hecho, es que hasta los nietos lo reprendían, me acuerdo. Ya. Entonces así era, ya murió. Comer de las cosas sacrificadas, como ya les dije antes, para mantener sus trabajos y posiciones sociales. Posiblemente algunos asistían a las fiestas, los dioses tutelares o paganos o patronos, para comer de lo sacrificado a ellos y participar en la inmoralidad de esas ocasiones, y todo esto para escapar de la oposición o de la crítica de los mundanos. Imagínense. Por eso decía, el cristiano tiene que identificarse como cristiano, no como mundano. O sea, no puede ser a la vez cristiano y también mundano. Medio cristiano. ¿Sí? Eso corresponde a lo que vimos en el versos 20. Ahora pasemos al versos 21, si todavía tenemos tiempo. Dice ahí, el versos 22, perdón. No, 21. 21 y 22 también a la vez. ¿Sí? 21 y 22, a ver alguien que pueda ayudarme con la lectura. Apocalipsis 2, 21 y 22. 2, 21 y 22. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta.
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Ya. De las obras de ella, ¿de quién está refiriendo? Gracias. De Jezabel, ¿no es cierto? De las obras de ella. Las obras hábiles que tenía esta mujer y esta doctrina que se había seguido propagando, seguían, ¿no? Ya. Ahora bien, este grupo que había en la iglesia en Tiatira rehusaba arrepentirse. O sea, no estaba de acuerdo en arrepentirse para nada. ¿No ven? Así pasa muchas veces en muchos cristianos. No quieren arrepentirse. A pesar de la paciencia del Señor, no están dispuestos a hacer un cambio. No están dispuestos a dar un paso al frente para vencer al enemigo él es el que les vence. ¿Ya? Y dice el verso 22, he aquí yo la arrojo, dice, en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, la figura que encontramos ahí, cama, encontramos ahí en el verso 22, he aquí yo la arrojo en cama, es sugerida por el acto del adulterio. O sea, es para darle un significado al adulterio. Cristo promete enviar un juicio y castigar temporal, y un castigo temporal contra los no arrepentidos. Los no arrepentidos. Su placer sería cambiado por el dolor. ¿Ya? O en dolor. Eso sería. Entonces, a eso se refiere el texto, versos 21 y 22 también, ¿no? Por eso dice, yo he dado tiempo para que se arrepienta. Si no quiere arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Como les decía, la figura cama que encontramos aquí es sugerida por el acto de adulterio. O sea, está en adulterio. ¿Ya? Entonces, ¿él qué hace? Él promete venir pronto en juicio. ¿Ya? Promete venir pronto en juicio, ¿a dónde? Pues aquí no se habla de un juicio final. Aquí se habla de un juicio sobre la iglesia de Cristo. Sobre la iglesia. ¿Ya? Entonces eso es. Y el placer que han tenido o que tienen se convierte en dolor, en sufrimiento, en angustia. ¿Ya? Ahora, de lo que se trate aquí de cómo vendría en castigo, no se sabe si será la muerte, será físicamente, yo que sé, será hambre, será pérdida del trabajo, no sabe, ¿no? Pero sabemos que viene en castigo el Señor. Sabemos que mucha gente tiene la idea de decir, Dios tarda a ver, pero nunca olvida, dice. O sea, eso significa, quiere decir, y damos a entender que si está sucediendo esto pronto, sí está sucediendo, pero que aunque demore un poco, pero al fin tendrá el castigo, repentinamente. Sí, ¿no es cierto? Pero hay una cosa importante también que debemos tomar en cuenta los cristianos, que Dios llama a toda la iglesia, a quienes dirigen en la congregación y a toda la iglesia, que se arrepientan de estos actos que son mundanos, ¿no? Para que no siga contagiando a la iglesia y que se reprenda, la iglesia reprenda estas acciones mundanas para estar a cuentas con Dios. ¿Ya? Eso sería. Ahora no sé si avanzamos al verso 23. El verso 23. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí está, ¿no ven?
Gracias, hermano. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Muerte, es decir, pestilencia también dice en Éxodo 5:3. Muerte era pestilencia. Así dice, desolación también. Pero entendámoslo por eso, porque en Éxodo 5:3 vamos a leerlo también el pasaje. A ver, lee del fin. Éxodo 5:3. Rapidito, para terminar esta parte. Éxodo 5:3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos han encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días. Camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Gracias. Con peste o con espada. Es decir, recuerden que la desobediencia en el Antiguo Testamento era castigado. Y era muerte precisamente. Solamente esto. Cuando el pueblo desobedecía las órdenes divinas en las guerras, el pueblo de Israel tenía mortandad. Mortandad de gente, o sea, de los guerreros. Morían guerreros. ¿Sí? En eso. Entonces, eso es para declarar y para darnos a entender que eso es lo que le vendría. Muchas veces dice, le vino una desgracia, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Yo lo que pregunto y me pregunto yo mismo, ¿quién se pone la desgracia? ¿Yo o los demás? Yo mismo. O sea, uno mismo. Uno mismo se pone la desgracia. ¿Sí? Por ejemplo, solemos cada primer día de la semana, ¿no? Tomamos los textos, por ejemplo, donde el apóstol Pablo dice, examinaos primeramente cómo participamos, dignos o indignos. O sea, somos responsables de nuestros propios juicios. Si comemos juicio o si actuamos con prejuicios o juiciosamente. Examinar. Claro, ¿se está en comunión con Dios o no se está en comunión con Dios? Claro, todo eso. Ya. Entonces, y todas las iglesias sabrán, dice ahí el texto, decía el verso 23. O sea que Cristo sabe lo que piensa su iglesia. Porque para muchos cristianos puede ser que la pérdida de la memoria sea el sentido de que diga, bueno, nosotros estamos haciendo eso, pero bueno, quizá tengan la idea, o sea, al parecer no van a decir, pero al parecer está claro de que tienen en mente que Dios no sabe las cosas, no sabe lo que está pasando en la congregación, sabe lo que piensa su iglesia y que Él tiene control de todo, aún sobre todos los asuntos de los mundanos. En el castigo de esta iglesia, o sea, hablando de Tiatira, las demás tendrían una lección para su propio provecho. Compárese lo que dice 1 Timoteo 5:20. De Tony, rapidito. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ya, gracias. Entonces, ¿qué dice el texto aquí? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. El castigo, por ejemplo, que se llevaba en el Antiguo Testamento de los que desobedecían a Dios. Ya. A ver, en el caso de quién me voy a acordar ahorita. Del siervo de Acán fue apedreado. Acán, ¿no es cierto? Fue apedreado. Sí, ahí está. Entonces fue apedreado y no solamente murieron él nomás, sino que murieron todos los que estaban, los familiares también. Ya. Pero el hecho que se llevó en presencia de quién, de todo el pueblo.
El pueblo temió. ¿Sí? Y ahora, la disciplina o la reprensión disciplinaria en la iglesia se debe llevar a cabo. Claro que sí se debe llevar a cabo. ¿Ya? Para que, en presencia de todos, para que los demás también teman. ¿Sí? No es que la disciplina es sencilla, en cierto sentido. Mandato divino, es mandado por Dios. ¿Ya? Y todos, para que todos vean que eso lo hace Dios, o lo ha mandado Dios, y los demás también teman, y no pequen, o desistan en pecar. ¿Ya? Y ya, ¿qué más podemos decir aquí? Bueno, y os daré obras, a ver, dice ahí el verso, volvamos otra vez a nuestro texto, para terminar ahí con el verso 23, 2.23. ¿Qué decía el 2.23? Dice, y a sus hijos heriré, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, dice Dios. O sea, para determinar, y os daré a cada uno según vuestras obras. La justicia divina, o sea, ¿cómo viene la justicia divina? En esto el impenitente puede leer su perdición y el penitente su salvación. En eso puede ver también claramente, puede mirar claramente esa situación. Ya. Por ejemplo, el 22.12, vamos a leer finalmente el 22.12 de Apocalipsis. ¿Qué dice ahí? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ya, gracias, hermano. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, puede ser que sea obra mala, pero según su obra tiene la recompensa. Si su obra fue buena, según su obra también tiene su recompensa. ¿Ya? O sea, para determinar lo que es la justicia divina, la justicia de Dios. En esto el impenitente puede ver claramente su perdición y también el penitente su salvación. ¿Ya? Y no se trata de que Él vendrá pronto en el día del juicio final, porque Él viene cuanto antes a la iglesia. ¿Ya? Y a corregir y si es posible a castigar lo que está sucediendo, lo que está pasando en la congregación. Ya, hasta ahí hemos avanzado. 23. Hasta el 23. Mira, señora de ahí. También hay que reconocer que las iglesias de Cristo, al ser independientes de otras congregaciones de Cristo, o sea, a llevar una autonomía en la congregación, o sea, un gobierno autónomo, e independiente, quiere decir gobierno autónomo independiente, es la propia iglesia la que lleva a cabo el proceso disciplinario, no es otra iglesia, es los miembros de ahí mismo, porque no espera aquí que venga otra iglesia de Ambato, no espera que venga la iglesia de Tena para que corrija lo que está pasando, ¿no? La iglesia es de ahí, de la localidad. Así es. Y si cada iglesia, independientemente hablando, no hace caso omiso al proceso disciplinario, no toma en cuenta, entonces Cristo viene pronto. Listo, gracias.